Bienvenidos a este curso Introducción a la vida frugívora. Mi nombre es Edra Sepúlveda, soy director y responsable de la plataforma virtual de higienismo frugívoro www.higienismofrugal.com. Les doy la bienvenida a este curso. El presente curso será una introducción a la dieta frugívora, el modo de vida frugívoro y los hábitos higienistas. Indagaremos un poco sobre cuáles son las características de esta dieta, cómo está constituida en relación a peso, cantidad, macronutrientes, equilibrio de esto, etcétera, etcétera. Entenderemos cuáles son los pilares fundamentales y elementos en los que debemos prestar atención. Veremos el tema de las calorías, veremos el tema de la combinación de alimentos, el consumo por capas, la hidratación, el sueño, etcétera, etcétera. Y así, al final de este curso tendrás la capacidad ya de entender cómo iniciar dentro de un régimen frugívoro, cómo mantenerte correctamente dentro de esto y poder iniciar dentro de este estilo de vida y alimentación tan interesante, compasivo, ecológico y beneficioso para nuestra salud. Así que te doy la bienvenida a este curso. Ojalá te sea de ayuda en tu vida, en tus proyectos, en la capacidad de enfocarte en un modo de vida sencillo, simple, económico, fácil de llevar. Así que bienvenido a esta experiencia. Espero que este curso te sea de ayuda. Bienvenido a higienismofrugal.com. Lo primero que cabría preguntarnos es ¿a qué nos referimos cuando decimos dieta frugívora? Lo primero que tenemos que entender es de que una dieta frugívora es una dieta vegana basada principalmente en frutas y hortalizas con una mínima cantidad de frutos secos y semillas. Este estilo de vida basa sus principios en la higiene vital, doctrina de salud que propone cuidar todo aspecto de nuestros hábitos con el fin de optimizar el funcionamiento orgánico y evitar el consumo y autogeneración de tóxicos, producto de malas digestiones. En sencillas palabras, el modo de vida frugívoro es ecología interna y ecología externa, organismo sano por hábitos saludables que promueven un modo de vida natural, ecológico, sencillo, sano y justo. Estamos hablando entonces de una dieta basada en plantas, una dieta vegana, que tiene inclinación mayoritariamente hacia las frutas vegetales con pequeñas cantidades de semillas y que basa sus principios, su ordenamiento, su lógica, su ciencia, en la doctrina de la higiene vital. Un sistema de salud que ha sido desarrollado ya hace 200 años, que propone que debemos tratar de controlar nosotros todos los factores que pudieran impedir el normal funcionamiento del cuerpo. Por eso es que un higienista se preocupa de ordenar el consumo de alimentos a lo largo del día de tal forma de que no se produzca fermentación intestinal, que no existan combinaciones incompatibles para el proceso digestivo y la capacidad enzimática que tiene nuestro estómago, y que esto no conlleve que el cuerpo trabaje innecesariamente. Se procura descanso, se procura expresión de los propios intereses, se procura dormir lo suficiente, tener suficiente exposición al sol, etcétera, etcétera, tratando de siempre encontrar la mayor cantidad de hábitos que permitan que el cuerpo se pueda expresar de la mejor manera posible. La higiene vital, al fin y al cabo, lo que busca es simplemente tratar de controlar esos factores que disminuirían la energía vital que nosotros tenemos por dentro, porque al fin y al cabo el cuerpo tiene la capacidad de autorregularse, pero si no se encuentra dentro de los factores que le permiten estar tranquilo con el tiempo suficiente, la energía y los recursos para hacer ese proceso de curación o depuración diaria que realiza nuestro cuerpo, todos esos órganos depurativos se van a encontrar debilitados y van a hacer su función de manera bastante pobre. Es por esto que la higiene vital busca al fin y al cabo que nosotros organicemos nuestros hábitos de acuerdo a las necesidades reales del cuerpo, no solo de la mente, no solo de la cultura, sino también de lo que en realidad nuestro organismo necesita en los momentos que en realidad lo necesite, respetando el funcionamiento del cuerpo, conectando los intereses con las reales sensaciones y necesidades y de esta forma pudiendo encauzar el modo de vida de la persona que lleva adelante hábitos higienistas. Es por eso que cuando nosotros hablamos de higienismo frugal nos estamos refiriendo a un higienismo sencillo, un higienismo frugal, un modo de vida basado principalmente en frutas, vegetales y semillas. ¿Okay? Al hablar también de dieta higienista, al hablar también de frugivorismo, nosotros estamos hablando de higienismo. En este caso, cuando nosotros hablamos de higienismo, hablamos de algo bastante particular, ya que el higienismo tiene una característica que lo diferencia a la gran mayoría de las líneas que proponen mejorar la salud respecto a hábitos saludables o al consumo de productos naturales. Los higienistas
confiamos plenamente en la capacidad que tiene nuestro organismo de mantenerse sano. En este caso nosotros estamos diciendo de que la curación, la capacidad de volver a sanar, no la producen los alimentos. Los alimentos simplemente hacen la función de sostener el cuerpo. El cuerpo es el que con sus propias capacidades, encontrándose con lo necesario, puede reiniciar el proceso de ordenamiento interno y por consecuencia nosotros encontrarnos nuevamente sanos, revertir cualquier proceso o cualquier desorden orgánico. Entonces, en este caso, los higienistas confiamos plenamente en la capacidad que tiene nuestro organismo de mantenerse sano, y más aún cuando le damos los elementos necesarios, como son el agua pura, aire fresco, luz solar, alimento natural, actividad física, descanso y alegría, pilares fundamentales de una buena salud, tanto mental como física. Es por esto que un higienista avanza hacia su salud corrigiendo sus hábitos, mejorando la calidad de sus alimentos, combinándolos correctamente, ingiriéndolos de manera consciente, con el fin de que por medio de esto su cuerpo encuentre el tiempo y los elementos necesarios para mantenerse limpio y saludable, de manera duradera, libre de intoxicación orgánica, dolor o enfermedad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro cuando hablemos de higienismo es que vamos a estar hablando de un proceso completamente orgánico. Nosotros no buscamos medicinas para forzar al organismo a realizar una labor que no está realizando en un momento específico porque realmente no la necesita. Nosotros no buscamos forzar a los riñones a orinar, no buscamos al estómago forzarlo para que digiere, no buscamos purgar nuestros intestinos, lo que buscamos es simplemente permitirle al cuerpo estar como él quiere estar. Nosotros desde nuestra misma infancia vamos teniendo pequeñas choques o rupturas con la cultura imperante respecto a lo que nosotros comemos. La gran mayoría de los niños no le apetecen muchos de los alimentos que cuando adultos son adictos. Y esto solo ingresa gracias al trabajo de la cultura, a la apreciación de ese tipo de alimentos. En este caso, el higienismo lo que busca es poder permitir de que la persona vuelva a reeducarse en hábitos y vuelva a entender de que su cuerpo la gran mayoría de las veces está dando indicativos claros respecto a que está incómodo y se encuentra en un momento o en una situación que no le es beneficiosa, pero que nosotros, gracias a deseos totalmente infundados, vamos sublimando, dañando y a la larga generando que el cuerpo simplemente no manifieste ningún tipo de molestia y solo la manifieste en realidad cuando ya las problemáticas de salud que nosotros tenemos hayan cronificado. Entonces el higienismo lo que busca es tratar de coordinar esa capacidad que nosotros ya tenemos desde el principio, de sentir que cuando, por ejemplo, comemos un plato de papas fritas, el estómago se está sintiendo mal, a pesar de que el cerebro esté diciendo algo distinto, pero se está sintiendo mal. Entonces este ejercicio de reeducación de hábitos es lo que permite que el frugívoro, que la persona que quiere llevar una dieta basada en productos naturales, sin mayor transformación, sin cocción, etcétera, 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 pueda a la larga estar completamente satisfecho, ya que esto es un cambio completamente básico respecto a las personas. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar desde lo más bajo, desde lo más fundamental, que es el deseo. Nosotros, indistinto de lo que comamos, vamos a desear lo anterior. Entonces, en este caso, nosotros siempre tenemos que pensar de que el desafío más grande dentro de adoptar hábitos higienistas está en el hecho de poder reeducar nuestra cabeza y hacerla entender de que lo que el cuerpo necesita realmente es lo que nos debería mantener en el punto más alto de felicidad, de salud y de cualquiera de las expresiones que sean positivas de nuestro cuerpo. Entonces, tratemos de entender estos dos factores. Primeramente, cuáles son las características dietéticas del frugivorismo y por otro lado, cuáles son las características lógicas, ya que el higienismo frugal es una práctica donde no existe separación alguna entre la teoría y lo que se hace. Sin experiencia no existe higienismo válido. Cuando logramos entender de que el proceso de transformarse en higienista tiene que ver con una reeducación tanto mental de intereses de hábitos como una readecuación a nuevas costumbres dietéticas, nosotros recién empezamos a entender realmente a qué nos referimos con modo de vida. Modo de vida no solo se refiere a una dieta, no solo se refiere a utilizar una clasificación o un término para definirse, se refiere específicamente a un tipo de proyección. Un modo de vida es un estilo de vida, es una forma característica. Entonces, en este caso, para poder hablar de características tenemos que tratar de entender cuáles serían las características principales. Entonces, ahora vamos a entrar
al tema que creo que le interesa a la gran mayoría, es que ¿qué come un frugívoro normalmente? ¿Cómo se organiza una dieta básica de un frugívoro? Entonces vamos a empezar a hablar de los grupos principales de los que nos alimentamos: frutas, vegetales, semillas y nueces. Y al mismo tiempo vamos a hablar de cuáles son las características, equilibrios, porcentaje de peso, porcentaje de calorías, etcétera, etcétera, que nosotros debemos controlar para poder estar hablando de un frugivorismo equilibrado, suficiente en nutrientes, efectivo en los procesos metabólicos, que entregue suficiente energía, etcétera, etcétera. Entonces, de lleno entramos a estas características. La pregunta a qué come un frugívoro se responde en base a un par de clasificaciones básicas que definen a la dieta frugívora. Cuando nosotros hablamos de una dieta frugívora, nos estamos refiriendo a una dieta donde el 100% de los alimentos son frescos, son crudos, están correctamente maduros, son alimentos veganos, por consecuencia no tienen productos de origen animal, son alimentos enteros, por consecuencia no son modificados, no son prensados en frío, no son extractos de o harinas de, son plantas completas. Y en este caso, nosotros estamos hablando de una dieta fresca, cruda, entera, de alimentos veganos, basada en frutas, vegetales, verduras, nueces y semillas. ¿Ya? Del total de peso consumido, el 80% de lo que se consume a lo largo del día son frutas. Frutas ácidas, semiácidas o dulces. El 15% es de hojas verdes, como pueden ser lechugas, col rizada, coles, espinaca, brote de girasol, etc. Y de vegetales de fácil digestión, bajo contenido de almidón y baja cantidad de celulosa. En este caso podemos mencionar apio, pepinos, tomates, pimentones dulces, etc. Y el 5% restante del peso es alimentos grasos. Con esto nos referimos a paltas, aguacate, nueces, almendras, pecanas, ajonjolí, sésamo, lino, linaza, chía, etcétera, etcétera, de alimentos grasos. Entonces estamos hablando de una dieta donde predominantemente se comen frutas, pero ese 15% de hojas, como las hojas y los vegetales son más livianos en general, nos estamos refiriendo también a un porcentaje bastante voluminoso de vegetales. No nos dejemos engañar. Si nosotros comparamos un melón con una cabeza de lechuga, en volumen parecen similares, pero las hojas al masticarse se comprimen bastante. Entonces, un frugívoro consume un peso bastante grande de fruta, pero al mismo tiempo un volumen grande de hojas y de vegetales de fácil digestión. Eso siempre tenemos que tenerlo claro. Somos grandes consumidores de fruta, pero debemos ser también grandes consumidores de hojas. Otra de las características de esta dieta es el equilibrio de sus macronutrientes. El 80% de las calorías totales consumidas en el día deben venir de carbohidratos. En este caso, lo que hacemos es contar las calorías de todos los alimentos que nosotros consumimos y en base a eso empezar a ver que nuestra dieta complete siquiera el 80% de nuestros requerimientos calóricos, digamos en caso de una dieta de 2000 calorías, que esta persona pueda consumir siquiera 1500 calorías venidas de las frutas y que las últimas 500 calorías que quedan se puedan distribuir entre vegetales y alimentos grasos, pero tratando siempre de que sea un mínimo de 80% de calorías venidas de carbohidratos. De esta forma vamos a tener suficientes azúcares simples para mantenernos bien, energéticos a lo largo del día, con la cabeza despierta, con un ánimo excelente. Entonces, consumimos el 80% de las calorías totales venidas de fruta y el 20% restante lo dividimos entre un 10% máximo de las calorías venidas de proteína y un 10% máximo también de las calorías provenientes de la grasa cruda. Esto a modo práctico es bastante sencillo. Si nosotros comiéramos 3 comidas al día, las primeras 2 comidas serían abundantes de fruta y la tercera comida sería de vegetales mixtos con semillas, con una pequeña cantidad de semillas. Entonces, de esta forma, con este equilibrio de macronutrientes, hacemos efectivo el metabolismo del azúcar, no disminuimos la capacidad de la insulina para poder arrastrar las moléculas de azúcar directamente a las células
y le permitimos al cuerpo funcionar de manera eficiente, generando suficiente ATP, recuperándose muchísimo más rápido y permitiendo que nosotros podamos estar en un pic de salud que no podríamos encontrar de otra forma. Nuestro cuerpo necesita encontrarse con el combustible suficiente, de buena calidad y en las condiciones que le sean beneficiosas. Y este equilibrio de 80-10-10 de intentar de que a la larga, que en promedio de toda nuestra dieta nosotros mantengamos este equilibrio. Sin mayores obsesiones, pequeñas salidas no van a hacer ninguna diferencia, pero tratar de siempre mantener un equilibrio donde nuestra dieta sea alta en carbohidratos, baja en grasa y baja en proteína. Lo que no quiere decir de que no sea suficiente en cantidad, ya que si ustedes han participado de otros cursos que yo he realizado, podrían saber de que para poder llegar a los requerimientos necesarios que plantea la Organización Mundial de la Salud respecto a proteínas y respecto a grasas, una dieta frugívora tiene toda la capacidad de generar una satisfacción completa de esos requerimientos. Entonces, en este sentido, una dieta alta en carbohidratos y baja en grasa simplemente se está refiriendo a una dieta basada en carbohidratos como fuente de energía, una dieta efectiva, una dieta óptima que puede funcionar tanto para personas comunes y corrientes como para grandes deportistas. Hoy en día nos encontramos con frugívoros ultramaratonistas, ciclistas profesionales, competidores de los Juegos Olímpicos, etc. Entonces, este tipo de alimentación lo único que está haciendo es hacer un cambio respecto a las fuentes de los alimentos, ya que nos seguimos alimentando de los mismos nutrientes, seguimos consumiendo carbohidratos, proteínas y grasas, solo que en este caso sumando todo lo que exista dentro, todo lo que contiene el alimento, ya que la gran mayoría de las veces se menosprecia la fruta por su gran contenido en agua, pero si nosotros sumamos y consumimos la cantidad suficiente de alimento, al mismo tiempo vamos a estar consumiendo la cantidad suficiente de carbohidratos, la cantidad suficiente de proteína, la cantidad suficiente de grasa. Solo que la característica principal que tiene esta dieta es que como la fruta tiene un porcentaje mayor de agua, su cantidad de calorías son menores y por consecuencia debemos consumir un volumen un poco mayor que el común de las personas. Pero esto soluciona un tema al instante. Cuando nosotros sufrimos de hambre o ansiedad, esta dieta nos permite comer hasta estar realmente saciados sin la necesidad de preocuparnos, ya que las calorías que estamos consumiendo son calorías limpias, son buena calidad de energía y no se comparan a las calorías de mala calidad que entregan los alimentos industrializados, los alimentos refinados, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de una dieta frugívora, nos referimos a una dieta basada en plantas, crudas, maduras, enteras. Esas serían las características principales de lo que nosotros llamamos una dieta frugívora. Después de ya haber clasificado la dieta frugívora dentro de parámetros básicos, vamos a hablar de los puntos centrales para una correcta alimentación frugívora. Son varios puntos. Vamos a partir por aprenda sobre frutas, vegetales y semillas. Esto es uno de los primeros consejos que siempre le doy a las personas que están iniciando un régimen higienista o se están iniciando dentro de la práctica frugívora. Cuando nosotros empezamos a relacionarnos con otro tipo de alimentos, cuando empezamos a satisfacer nuestras necesidades nutricionales con alimentos crudos, con vegetales, con semillas, entramos a un mundo completamente distinto. La gran mayoría de las personas considera la fruta simplemente un postre, un acompañamiento o algo a lo que hay que agregarle azúcar, helado y yogur. Dentro del modo de vida frugívora, la fruta es nuestro sustento principal, el alimento base con el que nosotros sostenemos nuestro organismo y mantenemos una salud duradera. Entonces, para poder iniciar dentro de un régimen higienista, lo primero que tenemos que saber es cómo maduran y cómo se conservan correctamente cada uno de nuestros alimentos. Información existe dependiendo del lugar donde nosotros vivamos. Yo les recomendaría que busquen cuál es el calendario de fruta anual del lugar donde ustedes residen. Qué tipo de productos encuentran en primavera, en verano, en otoño, en invierno, y que en base a eso puedan ir eligiendo productos que estén más frescos, que no hayan sido guardados por mayor cantidad de tiempo, que no tengan que haber pasado por cámaras de frío y que al mismo tiempo se encuentren más económicos, ya que los productos cuando están fuera de temporada aumentan su valor. Así de esta forma ustedes pueden estar comprando los productos en la mejor calidad posible, ya que está en su momento perfecto de cosecha. En el caso de los vegetales ocurre lo mismo, tratar de aprender cuál es la calidad
o cuál es la forma en la que nosotros tenemos que seleccionarlo. Cuando un vegetal está marchito, cuando un vegetal está fresco, cuando un vegetal fue arreglado o modificado para aún hacerlo comercial, cómo se guardan, si es que se guarda en frío o en frescura, si es que se guarda con agua, si es que tienen que estar al sol o no. Todo este tipo de información a nosotros nos sirve para poder llevar adelante este cambio de vida. Por eso es que traten de siempre, cuando empiecen este proceso, a leer fruta, a pensar fruta, a ver fruta, a aprender fruta. De esta forma ustedes se van transformando en expertos en este modo de vida y no caen en confusiones, como por ejemplo ocurre muchas veces respecto a la opinión de si un alimento está maduro o no. Las bananas son un buen caso, como vemos en esta foto. Las bananas deben estar siempre pecosas, por lo menos las que se transforman en pecosas. Hay bananas que necesitan cocción, que comúnmente se ocupan en Centroamérica o en Sudamérica en sancochados o en preparaciones hervidas, pero por lo menos todas las demás bananas que se pueden consumir sin necesidad de cocción, cuando tienen esos pequeños lunares o esas manchas, quiere decir de que el almidón que contenían, el sol lo ha transformado en azúcar. Entonces, más allá que debatir o tener opiniones personales respecto a cómo nos gusta la banana, cómo nos gustan los plátanos, en qué estado de maduración, el conocer sobre cada uno de los alimentos, sobre frutas, vegetales y semillas, nos va a permitir siempre tener los alimentos de la mejor calidad posible y por consecuencia poder alimentarnos de algo que realmente beneficia a nuestro organismo. Otra de las claves que siempre nosotros debemos cuidar es la correcta combinación de alimentos. En el DVD anterior ustedes pueden ver y entender específicamente a qué me refiero cuando hablo de combinación de alimentos. En este video haremos un repaso sobre los aspectos básicos de la combinación de alimentos de frutas, vegetales y semillas. Lo primero que tenemos que entender es de que las frutas que se clasifican como dulce, en este caso nos vamos a encontrar con la banana, nos vamos a encontrar con la lúcuma, nos vamos a encontrar quizá con las frutas deshidratadas, etc., no deben nunca ser mezcladas con las frutas ácidas, ya que las frutas dulces requieren de la amilasa o la tialina, que es la enzima que nosotros tenemos en nuestra saliva para la digestión de carbohidratos, y esta inhibe su funcionamiento cuando se encuentra con ácido. Por eso es que de las reglas más básicas que debemos seguir siempre es no consumir frutas dulces junto con frutas ácidas. Si queremos hacer alguna mezcla, nosotros tenemos todas las frutas que son consideradas semiácidas, para poder hacer combinaciones parciales, que no son recomendadas ya que la monodieta, el consumo de un solo tipo de alimento, hasta estar completamente saciado, siempre va a mejorar aún más nuestro proceso digestivo. Pero si nosotros quisiéramos hacer algún tipo de combinación, tenemos que entender de que las frutas ácidas son en general los parientes de la naranja, más alimentos como la misma piña, como la ciruela, que podemos encontrar ya dentro de grupos semiácidos, pero si nosotros buscamos tratar de evitar el mayor daño posible en las combinaciones, lo primero que debemos hacer es nunca mezclar parientes de la naranja, alimentos completamente ácidos, con alimentos dulces. Tratar siempre de separarlo. O consumir alimentos ácidos o consumir alimentos dulces. De esta forma nosotros vamos a estar facilitando la combinación de alimentos y vamos a estar facilitando al mismo tiempo el proceso digestivo, ya que cuando una digestión se hace incompleta, los elementos residuales se van acumulando dentro de las vellosidades que nosotros tenemos en los intestinos y van impidiendo la óptima absorción de nutrientes, que debería ser lo correcto. Entonces, la primera regla que debemos respetar es nunca combinar alimentos ácidos con dulces, y la segunda es nunca mezclar alimentos grasosos con alimentos dulces. En este caso, si nosotros preparamos ensaladas, las ensaladas tienen que ser o con alguna fuente de grasa para aumentar la cantidad de calorías en este tipo de alimento, o con algún tipo de fruta semiácida que nos pueda ayudar también como aderezo, o acompañado de algún tipo de semilla o nuez o brote, etcétera, etcétera. Entonces, si es que nosotros tenemos una ensalada que contenga aceitunas o semillas o un paté de almendras o cualquier tipo de grasas, no debemos tener en ella nunca frutas dulces ni consumir después de estas frutas dulces. Por eso es que la forma más práctica, más simple de llevar adelante una correcta combinación de alimentos dentro de un régimen frugívoro es partir consumiendo los alimentos ácidos o los más acuosos por la mañana,
desde los más ácidos a los más dulces a lo largo del día, y terminar el día con una abundante ensalada acompañada de o grasas o aderezos de frutas semiácidas. Así, de esta forma nosotros evitamos la mala combinación de alimentos, la fermentación intestinal, asimilamos correctamente los alimentos y le permitimos al cuerpo sacar todo el provecho que nosotros necesitamos de nuestras frutas, vegetales y de nuestras semillas. Otro recurso que es muy importante es el ingerir nuestros alimentos por capa. ¿A qué se refiere esto? Nuestro sistema digestivo es un tubo. Nosotros primero partimos por la boca, masticando nuestros alimentos y transformándolos en una papilla. Esta papilla ingresa hacia nuestro estómago, en nuestro estómago es digerida y es traspasada hacia los intestinos, donde empieza el proceso de asimilación. Lo que buscamos nosotros por el consumo de capas es ordenar los alimentos de tal forma que cuando vayan entrando no obstaculicen ni dificulten el proceso digestivo del que vendrá después. Así, de esta manera, nosotros lo que hacemos es, desde la mañana a la tarde, ir pasando de líquido a denso y de ácido a dulce. De esta manera, nosotros siempre tenemos al principio del día nuestros alimentos más acuosos, que van a ayudar a que los intestinos se limpien de lo que haya quedado residual del día anterior. Esto va a entregar al mismo tiempo nutrientes, agua, va a dejar en mejores condiciones nuestro intestino y va a permitir de que los demás alimentos, que van a ir aumentando en densidad, se vayan posicionando de buena forma y se encuentren con intestinos donde no existen residuos fermentativos de los alimentos que se hayan consumido o se hayan mal digerido, y así, de esta forma, nosotros tenemos una digestión excelente, sin producción de gases ni elementos tóxicos, ya que esos elementos tóxicos, producto de la fermentación o putrefacción de nuestros alimentos, se permean justamente por medio de nuestros intestinos. Entonces, ocupar siempre la técnica de partir en la mañana consumiendo alimentos acuosos, ir aumentando el dulzor y la densidad, por consecuencia, elegir alimentos más dulces, más fuertes al mediodía, y terminar por los vegetales al final del día, nos va a permitir siempre una digestión excelente, una organización perfecta de nuestros procesos digestivos y la eliminación de la gran mayoría de los síntomas de hinchazón, inflamación, flatulencia, etcétera, que comúnmente ocurren por consumir alimentos que obstaculizan el proceso digestivo de otros. Así que la combinación de alimentos, tanto como ingerir nuestros alimentos por capas, siempre van a ser la base de correctas digestiones para una persona que practica hábitos de vida higienista y lleva una dieta frugívora. Otro consejo muy importante es siempre consumir platos sencillos pero abundantes. Un ejemplo bueno es esta combinación que nosotros podemos ver en la siguiente imagen. Nos encontramos con aproximadamente medio kilo de lechuga, una fuente de lechuga deshojada y lavada, con pimentón picado, brócoli picado, apio picado y una crema de palta con limón. Esto puede parecer bastante grande para la gran mayoría de las personas, pero tenemos que recordar de que frutas y vegetales son alimentos con una alta concentración de agua, y en promedio tienen un 80% de agua. Por consecuencia, su concentración calórica y nutricional es menor. Pero esto no es negativo, porque nosotros siempre pasamos con hambre, siempre tenemos un cierto grado de ansiedad o contradicción entre lo que deberíamos comer y lo que en realidad queremos comer. En la alimentación frugívora esto se soluciona. Ese 80% de peso que se manifiesta como agua en frutas y vegetales, nosotros lo utilizamos para la hidratación y para la correcta digestión de estos mismos alimentos. Por consecuencia, esa agua está siendo fundamental para la salud y vitalidad de nuestro sistema digestivo, ya que si estos alimentos fueran más concentrados y tuvieran menor cantidad de agua, robaríamos agua fisiológica de nuestro organismo para su digestión. Y en este caso nosotros nos encontramos con alimentos que ya contienen oxígeno, ya que no han sido cocinados, y al mismo tiempo contienen agua de buena calidad para el mismo proceso digestivo. Así que, a modo de recomendación simple, si es que no vienen de obesidad, intenten ir poco a poco aumentando el volumen de alimentos consumidos, y así, de esta forma, va a ser mucho más fácil que cuando tengan que evaluar la cantidad de calorías necesarias, puedan llegar a ellas y a la par alcanzar con esta ingesta un poco mayor de alimentos los requerimientos nutricionales normales de cualquier persona, beneficiando a nuestro organismo con una saciedad constante, con una hidratación perfecta y una oxigenación de nuestras células mucho más efectiva que con una dieta de alimentos cocinados, refinados o
sobreprocesado. Así que consuman platos abundantes, mastiquen correctamente sus alimentos, el estómago no tiene dientes y de esta forma van a estar llegando sin ningún problema a cumplir con los requerimientos nutricionales que corresponden para su altura, peso, edad, etc. Hay una recomendación que es básica y es esta: que no te falten frutas y vegetales. Para poder llevar un régimen higienista necesitamos siempre tener disponible frutas y vegetales en la cantidad suficiente como para estar satisfechos. Así que a modo práctico, siempre intentemos buscar respecto a la temporada en la que estemos algún alimento que sea práctico de transportar, de guardar en cantidades mayores y comprémoslos por caja, por cajón, por mayor, en grupo, con nuestros amigos, con familiares, dependiendo de cuánto nosotros necesitemos. Así de esta forma siempre tendremos un stock de algún tipo de fruta que nos permita ante cualquier tipo de problemática tener alimento disponible y no tener que hacer uso de alimentos que ensucian nuestro sistema digestivo o que pueden obstaculizar nuestro proceso de mejoramiento de nuestra salud. Así que siempre intenten tener suficiente fruta disponible, tener fruta madura tanto como fruta en proceso de maduración, y así de esta forma siempre tendremos lo indispensable para poder mantenernos en nuestro régimen de vida sin caer en sorpresas por hechos tan básicos como no haber tenido suficiente alimento para la comida que nos correspondía. Consume suficientes calorías. Esta recomendación es fundamental. Consumir suficientes calorías equivale a consumir suficiente combustible para que nuestro organismo pueda tener suficiente energía para funcionar. Si no existen suficientes calorías dentro de nuestra dieta, si no están completos nuestros requerimientos calóricos, nuestro organismo va a funcionar en base a nuestras reservas, a las grasas que nosotros tenemos dentro del tejido adiposo. Estas reservas son altamente tóxicas. Nosotros debemos desintoxicarlas a lo largo del tiempo, pero no debemos obligar a nuestro organismo a conseguir energía por medio de ellas. Por eso es que es importante siempre calcular en relación a nuestra altura, nuestro peso, la edad y la cantidad de actividad física que realizamos, las calorías que son necesarias. Y a modo de precaución, siempre en una dieta frugívora tratar de consumir un mínimo de 500 calorías más de las necesarias en el caso de las mujeres y 1000 calorías más en el caso de los hombres, excepto en personas que tengan sobrepeso crónico. De esta forma, nosotros consumiendo suficientes calorías vamos a estar funcionando de manera óptima, con suficiente energía, suficiente azúcar que quemar y al mismo tiempo con la cantidad de nutrientes necesarios para desenvolvernos con total normalidad y que nuestro organismo funcione de manera eficiente. Somos monos ya sin pelo. La recomendación que hago en este momento es una recomendación bastante simple. Toma el máximo de sol posible en horas de baja intensidad. Las horas de alta intensidad son las clásicas horas que siempre hemos escuchado que pueden afectar nuestra salud. No necesitamos ni bloqueadores solares industriales ni artesanales para exponernos al sol. Lo único que necesitamos hacer es reconocer que no somos animales bien adaptados para estar expuestos en una playa 2 semanas buscando volverse morenos lo más rápido posible gracias a aceites industrializados. Eso no tiene ningún sentido. Por mucho que nosotros lo hiciéramos con bloqueadores solares naturales, no tiene ningún sentido desde el punto de vista orgánico. No estamos capacitados para exponernos al sol en esas condiciones y estamos muy bien adaptados para exponernos al sol justamente en las horas donde el sol se encuentra en una intensidad menor. Esto es durante las mañanas y durante las tardes, no al mediodía. El sol es importantísimo en la vida de un frugívoro. Nosotros, por mucho que vivamos en estas cuevas llamadas casas, estamos adaptados a un modo de vida donde la piel tiene contacto con el aire, donde la piel tiene contacto con el sol. Esto a nosotros nos ayuda a la fijación de calcio, a la absorción de hierro y a la producción de vitamina D. Al mismo tiempo, nos permite regular nuestros ciclos de sueño, ya que el cuerpo, cuando nota que ha amanecido, cuando tiene contacto con esa luz directa, funciona de manera distinta. Nuestros procesos hormonales funcionan de manera más armónica, se desinfecta nuestro organismo de manera natural, se estimula de manera natural la circulación y un sinfín de otros beneficios. Por eso es que es muy importante, más allá de buscar cambiar el tono de nuestra piel,
tener exposición a la luz directa del sol y tratar de acomodar nuestros hábitos para que gran parte de ellos tengan que ver con la exposición directa a las temperaturas reales, al aire real y a la cantidad de sol que nosotros necesitamos, ya que es fundamental para la vida de cualquier ser vivo. Otro de los factores que tiene muchísima importancia respecto a nuestra salud es el deporte. El deporte sirve para construir nuestro organismo y al mismo tiempo deconstruirlo. Cuando nosotros pasamos por un cambio alimenticio, nuestro organismo tiene que deshacerse de muchísima basura acumulada a lo largo de los años. El ejercicio nos permite estimular a nuestro organismo a construir con los nuevos elementos que estamos consumiendo nueva musculatura y nuevo organismo, nueva calidad de cuerpo. Es por eso que es importante siempre que empecemos a avanzar en nuestros hábitos saludables, empezar a avanzar también en el tipo de entrenamiento que tengamos. Si somos una persona muy sedentaria, partir con poco, partir caminando, intentar trotar, saltar la cuerda, hacer algo de bicicleta. Si ya tenemos algo de experiencia, empezar a correr, levantar pesas, hacer algo de calistenia en nuestra casa o en algún parque público. Lo central es simplemente moverse, utilizar el cuerpo. Todo animal fuera de su hábitat se enferma. Hoy en día nos encontramos con personas que no pueden su propio peso. Y eso es preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque somos una especie que camina en dos piernas y le duele la espalda. Y eso es simplemente porque no utilizamos nuestro organismo. Nuestro cuerpo requiere sudar, requiere agitarse, aumentar su respiración, estimular los músculos, estimular nuestro sistema circulatorio a llegar hasta los lugares más recónditos de nuestro organismo. Necesitamos que cada uno de esos elementos que estamos ingresando puedan fluir y construir un cuerpo nuevo, un cuerpo saludable, construido de materia limpia. Es por eso que tan importante como comer es ejercitarnos de manera sencilla, sin sobreexigirnos, sin producirnos lesiones, sin aspirar a un ideal ficticio, sino simplemente buscando por medio del estímulo de nuestro cuerpo el desarrollo de su máximo potencial y por consecuencia el desarrollo de una salud realmente firme y duradera. Nuestro cuerpo está constituido en más de un 70% de agua. Es por eso que es muy importante mantenernos correctamente hidratados. La gran mayoría de las personas mantienen una deshidratación crónica a lo largo de toda su vida y muchos de sus problemas de salud surgen por este simple problema. Esto potenciado por el consumo de sal, alimentos secos, sobrecocinados, deshidratados, refinados, etcétera, etcétera. Este tipo de problemática nosotros la podemos identificar hasta en personas que llevan hábitos sanos, ya que la multiplicidad de factores que nos puede deshidratar es tan alta que siempre es preferible consumir suficiente agua a lo largo del día para asegurarnos la hidratación de nuestro cuerpo. Si nos damos cuenta que nuestra orina está concentrada, está oscura, está teniendo mayor olor, eso es claro indicio de que no estamos consumiendo suficientes líquidos y debemos suplementarnos con algún porcentaje de agua. Cada vez que tengamos sed, cada vez que aumentemos nuestro ritmo de entrenamiento, debemos aumentar la cantidad de agua consumida. Por eso es que como base para mantener nuestro organismo limpio de desechos metabólicos, de tóxicos ingeridos, respirados, etcétera, etcétera, y poder eliminarnos de manera fácil por medio de nuestro sudor y nuestra orina, debemos siempre consumir en promedio 2 litros de agua diarios. Así de esta manera nos aseguramos una correcta hidratación, un correcto funcionamiento de nuestro sistema circulatorio y un correcto funcionamiento de nuestro organismo y una salud por consecuencia duradera, estable, sin complicaciones. Dormir y descansar, algo tan escaso y tan necesario. Dormir nos referimos a ese proceso de inconsciencia absoluto, donde baja el funcionamiento de nuestro organismo, donde nuestro sistema nervioso nos empieza a dominar y donde este sistema nervioso tiene la capacidad de poder recuperar energía gracias a ese descanso profundo. El descanso en general también lo podemos relacionar al simple hecho de cesar un trabajo o disminuir la carga de este. Estos dos factores son de suma importancia. Nuestro cuerpo requiere recuperar energía a nivel nervioso, no solo consumiendo alimentos,
hay una distinción que debemos hacer y que es básica. Los alimentos son combustible, más la energía es fruto del descanso y las horas de sueño. Por eso es que muchas veces, cuando nosotros cuestionamos nuestras dietas o cuando nosotros buscamos estimulantes para poder mantenernos activos, lo único que estamos haciendo es evitar la solución más simple, más obvia que existe: dormir y descansar como recursos para generar más energía, para ahorrar energía, para dosificarla de manera correcta, ya que sobreexigir al cuerpo sin permitirle un descanso proporcional, una recuperación, una superación, nunca es algo positivo. Por eso es que, a la par de cambiar nuestros hábitos de comida, intentemos ordenar nuestros horarios de sueño. Si nos levantamos más temprano, tendremos las mismas horas que utilizábamos de noche. Así, de esta manera le permitimos al cuerpo tener combustible de buena calidad y generación de energía de manera eficiente, ya que cualquier hora que nosotros ganemos acostándonos antes de las 12 de la noche va a valer por 2 horas que nosotros perdamos después de las 2 de la noche, después de las 12 de la noche. Por eso es que es muy importante que nosotros intentemos dormir lo suficiente, descansar en proporción a nuestro esfuerzo y de esta manera asegurarle al cuerpo el tiempo, el espacio correcto para generar energía, para realizar los demás procesos que requiere el cuerpo y no solo pasarse todo el día digiriendo tanto alimentos como problemas. Por eso es que, si sientes que tu salud está debilitada, que tu energía no es la misma, no busques estimulantes, no busques un latigazo en tu espalda que te haga moverte solo porque golpeó tu sistema nervioso. Duerme, entra a sueño profundo y permítele descansar y recargarse a tu sistema nervioso. Así, de esa manera, vamos a conseguir energía real, directa y no solo estimulantes que dañan nuestro organismo. Ser frugívoro es fácil si lo queremos. Cualquier cambio, amigos, siempre va a requerir algún tipo de esfuerzo, algún tipo de concesión, algún tipo de sacrificio. No le tengamos miedo al esfuerzo, no le tengamos miedo a la adaptación. Si nosotros tenemos claro que nuestra vida no está donde la queremos, es momento indicado de empezar a hacer los cambios suficientes para tener la vida que realmente queremos. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de estar sano. Nuestro primer derecho es ser personas saludables. Si tenemos la capacidad y la posibilidad de serlo, lo único que queda es hacerlo. En este curso hemos visto cuáles son las herramientas fundamentales que debemos desarrollar para llevar adelante un frugivorismo sostenible, equilibrado, completo a nivel nutricional y el que pueda al mismo tiempo llevarnos a un nivel de salud donde nosotros nos sintamos cómodos, donde mantengamos un nivel de energía constante y nos mantengamos alejados de cualquier tipo de enfermedad. Por eso es que, antes de preocuparnos, ocupémonos en buscar soluciones prácticas para que nuestros viejos hábitos solo sean eso, viejos hábitos, y podamos incluir dentro de nuestra vida la mayor cantidad de frutas y vegetales, podamos incluir el deporte, podamos incluir el consumir agua suficientemente, el consumir abundantes vegetales, abundantes frutas, el restringir nuestra grasa, eliminar los alimentos que sean refinados, que sean modificados, tratar de eliminar al máximo o completamente los alimentos cocinados. Así, de esta forma, llevando una alimentación fisiológica, hábitos de vida positivos, niveles de descanso proporcionales a nuestro esfuerzo, poder tener una salud duradera, una salud ecológicamente pensada tanto para nuestra ecología interna, para todo este ecosistema que nosotros llamamos cuerpo, y que al mismo tiempo tenga efectos ecológicos piel afuera, de tal forma que nuestro modo de vida no interfiera en el normal desarrollo de los demás habitantes de este planeta. Es imposible no afectar a otros, pero podemos hacer esfuerzos para que nuestra vida tenga una proyección dentro de la naturaleza y no sea simplemente una lucha en contra de ella. Y que no se nos olvide, todo animal fuera de su hábitat se enferma. Tenemos dos círculos: vivir al centro o vivir en él. Entendamos dónde está nuestro hábitat y entenderemos dónde está nuestra salud. Si vivimos como no debemos, tendremos la salud que no queremos. Así que, gente, hagamos de este modo de vida un modo de vida sincero,
compasivo, efectivo y saludable. Tratemos de difundirlo a la mayor cantidad de gente posible. Seamos ejemplos de buena voluntad, de personas éticas, personas responsables y respetuosas para consigo y para con los demás. Y hagamos siempre que todo este esfuerzo se proyecte en la salud que queremos tener. Así que, gente, espero que este curso les haya gustado, les sea de ayuda. Visítenme en www.higienismofrugal.com o contáctenme por Facebook como Esdras Crudo, higienista frugal. Hasta la próxima.